¿Un Nobel de la Paz es realmente un premio o una cadena brillante que aprieta sin notarse? En el año 2025, un hecho inesperado sacudió los cimientos del prestigio internacional. Ibrahim Traoré, el presidente más joven de África, fue nominado al Nobel de la Paz, y enseguida lo compararon con gigantes como Nelson Mandela y Mahatma Gandhi. Para millones, aquello parecía el reconocimiento supremo a la dignidad africana, el fin de años de olvido y el inicio de una nueva era de respeto en el escenario global. Sin embargo, después de solo 3 días, el mundo quedó atónito. Traoré rechazó el premio en público y lo llamó trampa política, urdida por Occidente. Sus palabras fueron como un trueno, un golpe directo a la legitimidad del galardón más célebre del planeta. Lo que muchos veneraban como el mayor honor, él lo desnudó como herramienta de poder camuflada de virtud. La noticia se esparció como pólvora, abriendo un debate que no solo abarcaba a Burkina Faso, sino al mundo entero. Desde Oslo hasta Lagos, el eco de su decisión desató un torbellino. Prensa, diplomáticos y la opinión pública se preguntaron: si el Nobel implica condiciones y presión, ¿es un reconocimiento o una forma sutil de dominación? El gesto de Traoré no solo agitó las aguas, sino que destapó viejas heridas sobre la autenticidad y los intereses detrás de los premios globales. Muchos recordaron casos similares, como el de Jean-Paul Sartre, quien rechazó el Nobel de Literatura en 1964, afirmando que ningún premio proveniente de Occidente podía validar su obra sin condicionar su mensaje. Otros evocaron la negativa de Le Duc Tho, quien rehusó el Nobel de la Paz en 1973, argumentando que la verdadera paz aún no se había alcanzado en Vietnam. Aquí no solo está en juego una medalla bañada en oro. Si aceptamos la versión oficial, podríamos seguir forjando cadenas invisibles sobre la independencia africana. Si cuestionamos el sistema, arriesgamos ayuda, prestigio y puertas abiertas, pero ganamos algo más valioso: la oportunidad de reclamar nuestra soberanía y relato propio. No es un dilema nuevo. A lo largo de la historia, el sur global ha oscilado entre el deseo de ser aceptado y la urgencia de desafiar las estructuras impuestas desde el norte. El rechazo de Traoré dividió al continente y al mundo. ¿Fue un acto de valentía o una amenaza al futuro africano? La pregunta no es simple. Algunos lo vieron como una traición al progreso y al desarrollo prometido por la comunidad internacional. Otros, como una reafirmación de lo que significa ser verdaderamente libre. Es preferible renunciar a ayudas millonarias si eso implica ganar respeto y autonomía. ¿Qué se esconde tras el brillo impecable de una medalla? ¿Quién maneja realmente los hilos del Premio Nobel de la Paz? Estas preguntas abren la puerta a un análisis profundo sobre el papel de los premios internacionales en la construcción de narrativas y legitimidades. Durante más de un siglo, este galardón ha sido presentado como el mayor reconocimiento para quienes promueven la reconciliación y la concordia mundial. Sin embargo, bajo la fachada de honor y legitimidad, se ocultan dinámicas mucho más complejas. El Nobel ha evolucionado en una sofisticada herramienta de promoción de intereses políticos, transferencia de influencia y consolidación de poder blando a escala global. No se trata solo de un símbolo, sino de una red de intereses que trasciende fronteras y épocas. El prestigio no es solo simbólico. Quienes reciben el Nobel ingresan en una red de subvenciones, fundaciones y flujos económicos capaces de movilizar miles de millones de dólares en ayudas, proyectos y campañas mediáticas. Un ejemplo concreto es el caso de Malala Yousafzai, quien tras ganar el Nobel en 2014, accedió a fondos y plataformas que le permitieron influir en la política educativa mundial. Sin embargo, también estuvo sujeta a agendas y expectativas internacionales que condicionaron algunas de sus acciones. Obtener el premio abre puertas, garantiza visibilidad internacional y facilita alianzas diplomáticas. Pero también genera una relación de dependencia y condicionamiento que puede limitar la autonomía de cualquier líder, especialmente en naciones con economías frágiles. A lo largo de su historia, el Nobel ha validado a figuras alineadas con los intereses de Occidente.
Los líderes que siguen la hoja de ruta marcada por Washington, París o Bruselas suelen ocupar la lista de nominados y ganadores. Mientras tanto, voces incómodas, propuestas alternativas o quienes desafían el statu quo global rara vez logran entrar en ese escenario. El Nobel, así, no solo celebra la paz, refuerza narrativas y castiga la disidencia con el olvido. Pensemos en la activista keniana Wangari Maathai, quien a pesar de ganar el Nobel en 2004, enfrentó presiones para moderar su discurso ambientalista y evitar confrontaciones con grandes corporaciones occidentales. Aceptar el Nobel implica algo más que abrazar la fama y el aplauso mundial. Es también ceder parte de la agenda nacional a los condicionamientos de las potencias y de las instituciones financieras que acompañan el galardón. Muchos países ven en el premio una oportunidad de desarrollo, acceso a fondos y mejora de reputación. Sin embargo, ese beneficio inmediato suele pagarse con una pérdida de soberanía y autonomía política. Es un precio alto, como lo demuestra la experiencia de José Ramos Horta en Timor Oriental, quien tras recibir el Nobel, tuvo que equilibrar su política interna con las expectativas de la comunidad internacional, a veces en detrimento de las prioridades locales. Por eso, rechazar el Nobel puede ser tan arriesgado como aceptarlo. Decir no significa renunciar a financiamiento, visibilidad y protección diplomática, pero también constituye una declaración de independencia y una apuesta por reescribir la narrativa propia, sin tutelas externas. En ese dilema se encuentran muchos líderes del sur global, entre la tentación de la ayuda y la necesidad de dignidad. El ejemplo de Evo Morales, aunque nunca nominado al Nobel, ilustra cómo priorizar la soberanía nacional puede traer sanciones y aislamiento, pero también fortalecer la identidad colectiva. La negativa de Traoré a aceptar el Nobel en 2025 no fue solo una decisión personal. Representó el eco de una disputa mucho más profunda. ¿Quién tiene realmente el derecho de definir el valor de la paz y la legitimidad en el mundo contemporáneo? Si recordamos la polémica entrega del Nobel a Barack Obama en 2009, muchos analistas se preguntaron si el galardón premiaba intenciones o realidades, y si el comité tenía la autoridad moral para decidir quién es digno de reconocimiento global. Así comenzó un conflicto que superó fronteras y transformó un simple premio en un detonante global. No era la primera vez que un acto simbólico desencadenaba cambios estructurales. La negativa de Traoré recuerda a la renuncia de Gandhi a aceptar cargos oficiales del Imperio Británico, o a la resistencia de Nelson Mandela a negociar en términos impuestos por el régimen del apartheid. Tras el rechazo de Traoré, las reacciones en las capitales occidentales no se hicieron esperar. Comenzó una batalla diplomática y mediática que puso a prueba los límites de la soberanía africana. Un solo gesto había tocado fibras sensibles en el corazón de Europa y Norteamérica, recordando a muchos la crisis del petróleo en 1973, cuando países árabes desafiaron el orden global con consecuencias imprevisibles. Una sola negativa sacudió a presidentes, mercados y generaciones enteras. Así fue el impacto de la decisión de Ibrahim Traoré. Rechazar el Premio Nobel de la Paz no fue simplemente declinar una medalla. Fue cerrar, de un golpe, la puerta a cientos de millones en ayudas, inversiones y alianzas estratégicas. En apenas unas horas, Burkina Faso dejó de ser el símbolo de esperanza para Occidente y se convirtió en el epicentro de una tormenta política y económica global. Las grandes capitales occidentales reaccionaron con alarma. Los gobiernos del Grupo de los Siete convocaron reuniones de emergencia. Temían que este rechazo provocara un efecto dominó y que otros líderes del sur global se atrevieran a desafiar las viejas reglas de la diplomacia. Las amenazas no tardaron. Congelación de fondos, suspensión de proyectos y revisión de acuerdos. Analistas en Londres y Nueva York advirtieron que Burkina Faso podía perder miles de millones en ayuda internacional y acceso a mercados vitales. Para un país donde cada dólar cuenta, el riesgo era tangible. La estabilidad financiera y diplomática pendía de un hilo. Recordemos el caso de Irán tras la Revolución Islámica, cuando el rechazo al sistema occidental trajo sanciones,
pero también un nuevo modelo de autodefinición nacional. Mientras en Occidente crecía la inquietud, en África y el sur global, la reacción fue opuesta. En ciudades como Dakar, Lagos y Johannesburgo, la negativa de Traoré fue celebrada como un acto de dignidad histórica. Intelectuales y jóvenes lo vieron como el primer líder africano en décadas que se atrevía a rechazar un premio convertido en símbolo de dependencia. Las redes sociales explotaron con etiquetas como Nobel Trampa y Soberanía Real. En los campus universitarios surgieron foros, debates y manifestaciones de apoyo. Por primera vez en mucho tiempo, la juventud africana, dividida por fronteras, encontró en este gesto un punto de unión. El valor de desafiar las cadenas invisibles del reconocimiento occidental. El fenómeno pronto se convirtió en cultura popular. Memes, canciones y videos virales inundaron Internet, mientras la narrativa oficial del premio como coronación se desmoronaba ante millones de ojos. Para muchos jóvenes, aceptar el Nobel ya no era motivo de orgullo, sino de sumisión. Traoré, sin buscarlo, se volvió referente de una generación que exige respeto y autonomía, más allá de cualquier medalla otorgada en Oslo. La música rap y el arte callejero reflejaron esta nueva conciencia, como ocurrió en Sudáfrica tras la liberación de Mandela, cuando el arte se convirtió en vehículo de empoderamiento colectivo. En los mercados financieros, la noticia desató turbulencias. Expertos elevaron el riesgo país de Burkina Faso, temiendo fuga de inversiones y sanciones. Pero en África la respuesta fue distinta. Bancos y fondos soberanos de países aliados comenzaron a explorar nuevas formas de cooperación sur-sur, buscando reducir la dependencia de organismos occidentales. Ejemplos concretos surgieron: acuerdos de intercambio de materias primas entre Burkina Faso y Ghana, iniciativas conjuntas de desarrollo tecnológico con Nigeria, y propuestas de integración regional inspiradas en el modelo de ASEAN en Asia Sudoriental. Paradójicamente, la identidad africana se fortaleció en la adversidad. Por primera vez en décadas, la narrativa ya no era la del fracaso africano, sino la de una emancipación valiente que podía inaugurar una nueva era para el continente. Se recordó el movimiento de los países no alineados, que en los años 60 y 70 desafió la lógica de bloques y abogó por una voz propia en los asuntos globales. Burkina Faso arriesgó miles de millones y la estabilidad de sus relaciones internacionales, pero encendió una inspiración masiva. El rechazo de Traoré no solo desafió el statu quo, puso en marcha una ola de emancipación y cuestionamiento en todo el sur global. El mundo fue testigo de un acto que, lejos de quedarse en el simbolismo, desató consecuencias reales y abrió nuevas posibilidades para África. Pero, ¿y después? Las repercusiones de este acto audaz no tardaron en sacudir el tablero internacional, demostrando que la soberanía puede reescribir las reglas del juego global. Países como Bolivia, Sri Lanka y Jamaica expresaron públicamente su apoyo a la decisión de Burkina Faso, abriendo debates sobre la legitimidad de los premios internacionales en sus propios contextos. La respuesta internacional no se hizo esperar, y las alianzas de Burkina Faso se pusieron a prueba. ¿Hasta dónde llegaría la apuesta por la independencia? El país tuvo que fortalecer su diplomacia regional, buscando nuevos socios en la Unión Africana y en bloques emergentes como BRICS. Se organizaron cumbres extraordinarias para discutir alternativas a la cooperación financiera tradicional. ¿Es este un acto solitario o el inicio de una revolución continental? Los analistas más optimistas vieron en el gesto de Traoré la semilla de un nuevo panafricanismo, capaz de unir a líderes y pueblos en torno a una agenda propia. Otros, más escépticos, temían represalias y aislamiento. La negativa de Ibrahim Traoré resonó mucho más allá de un simple gesto personal. Encendió debates y celebraciones espontáneas desde Dakar hasta Nairobi. De pronto, dignidad dejó de ser un concepto abstracto. Se convirtió en un motor que impulsó conversaciones económicas, sociales y políticas en escuelas, calles y plazas. Campañas de educación cívica surgieron en Burkina Faso, promoviendo el valor de la autosuficiencia y la importancia de la narrativa nacional. Jóvenes emprendedores, artistas y académicos africanos
comenzaron a preguntarse si el reconocimiento occidental es realmente una necesidad. El acto de Traoré inspiró propuestas concretas: premios africanos de paz, fondos de innovación propios y sistemas de validación sin intermediarios europeos ni estadounidenses. La urgencia de construir una infraestructura de orgullo africano, sin depender del aplauso externo, se hizo palpable. Por ejemplo, surgió la propuesta de crear el Premio Umoja, dedicado a líderes y comunidades que promuevan la paz y el desarrollo sostenible desde una perspectiva africana. Ya no se trataba solo de recibir ayuda, sino de crear valor, prestigio y oportunidades desde adentro. El debate se trasladó a universidades, mercados y hasta redes sociales. ¿Por qué seguir esperando legitimidad de afuera? El momento exigía autodefinición. Se recordaron las palabras de Kwame Nkrumah, quien abogó por la unidad africana como única vía para escapar de la dependencia crónica. La reacción no se limitó al continente. Desde Brasil hasta la India, pasando por Turquía y el Caribe, gobiernos y colectivos sociales del sur global vieron en la postura de Traoré una oportunidad real de redefinir la política exterior, basada en dignidad e igualdad. La noticia fortaleció alianzas y provocó reuniones con la diáspora africana, convencida de su papel en la creación de una narrativa común, más sólida y atractiva. En Nueva York y París, asociaciones de africanos en el extranjero organizaron conferencias y campañas mediáticas en defensa de la decisión de Burkina Faso. En cuestión de días, la conversación dio un giro, de la dependencia eterna a la autodeterminación. Orgullo y soberanía dejaron de ser lemas vacíos y pasaron a ser herramientas estratégicas para negociar inversiones y alianzas. Para algunos, rechazar el premio fue perder millones en ayudas. Para otros, fue ganar una narrativa capaz de atraer capital independiente y consolidar una posición africana más fuerte en el mundo. Un ejemplo es el surgimiento de fondos de inversión africanos, respaldados por la diáspora, que priorizan proyectos alineados con los intereses locales. El riesgo es tangible. África podría perder apoyos financieros inmediatos, pero gana la posibilidad de escribir sus propias reglas y atraer inversiones basadas en respeto y beneficio mutuo, no en caridad ni control encubierto. El acto de Traoré abre puertas, pero también exige mayor responsabilidad a quienes sueñan con una África autónoma. Se planteó la necesidad de fortalecer la educación técnica y la diversificación económica para reducir la vulnerabilidad ante sanciones externas. Sin embargo, tras la euforia y el debate, surge la pregunta fundamental: ¿qué pueden aprender líderes, jóvenes y ciudadanos comunes de esta ruptura de cadenas doradas? La respuesta es tan compleja como inspiradora. Cada generación debe decidir si prefiere la certeza de la ayuda condicionada o el desafío de la dignidad autónoma. La respuesta no está escrita aún. Cada decisión a partir de ahora puede definir el futuro de un continente y su papel en el tablero global. Los líderes africanos comenzaron a consultar a expertos en economía, diplomacia y derecho internacional para diseñar estrategias de resistencia ante posibles sanciones y para construir nuevos modelos de cooperación. Cuando la dignidad se convierte en escuelas, luz y agua para el pueblo, la historia cambia desde su raíz. El rechazo de Ibrahim Traoré al Premio Nobel de la Paz no fue un simple gesto simbólico. Fue una decisión de alto voltaje que obligó a Burkina Faso a mirarse al espejo. ¿Cómo se traduce la integridad en bienestar real y tangible para la gente común? En vez de buscar ovaciones extranjeras, el gobierno redirigió recursos y prioridades hacia lo esencial. Ya no esperaron remesas ni inversiones sujetas a reconocimientos internacionales. Eligieron invertir en educación pública, salud accesible, energía renovable y agricultura sustentable. El mensaje era inconfundible. Primero autosuficiencia, luego desarrollo. Se lanzaron programas como Escuelas para Todos y Agua Limpia en cada aldea, financiados con fondos nacionales y donaciones de la diáspora. Las consecuencias pronto se hicieron sentir. Pese al escepticismo de muchos analistas occidentales, la imagen global de Burkina Faso mejoró entre los países del sur global.
se tejieron nuevas alianzas con naciones que compartían el sueño de la soberanía. Las remesas enviadas por la diáspora crecieron, y el orgullo nacional alcanzó niveles nunca vistos. Se celebraron festivales culturales que resaltaban la identidad burkinesa y se promovieron productos locales en ferias internacionales. En las calles de Ouagadougou se levantaron nuevas escuelas y centros de salud, financiados con impuestos locales y fondos nacionales reorientados. Los programas de electrificación rural, antes dependientes de donantes extranjeros, avanzaban ahora gracias al manejo propio de los recursos. La dignidad, antes vista como algo abstracto, tomaba forma en acciones concretas que cambiaban vidas. Organizaciones de mujeres lideraron proyectos de microcrédito para impulsar emprendimientos comunitarios. Pero el alcance de la decisión superó fronteras. La postura de Traoré resonó más allá de África. En América Latina y Asia, su gesto inspiró a movimientos sociales y líderes emergentes que también cuestionaban la legitimidad de los premios occidentales. Cada vez más, la integridad comenzaba a pesar más que el prestigio artificial. En Bolivia, sindicatos y comunidades indígenas debatieron la creación de premios propios que reconocieran el aporte al desarrollo local y la preservación cultural. Esta historia enseñó que la verdadera paz no se mide en trofeos ni discursos pomposos, sino en justicia social y desarrollo real para las mayorías. Un premio puede abrir puertas fugaces, pero la dignidad abre caminos duraderos hacia el control de los recursos, el respeto propio y el avance sostenible. La experiencia de Botsuana, que priorizó la gestión interna de sus diamantes sobre la dependencia de multinacionales, se citó como ejemplo de éxito basado en la dignidad nacional. Así, el acto de Traoré redibujó el mapa de lo que significa el éxito en el siglo XXI. La legitimidad y la soberanía se volvieron los nuevos parámetros para medir el avance de un país o de un líder. El riesgo era grande. Rechazar premios internacionales podía costar apoyos inmediatos. Pero a cambio, el país recuperaba el derecho a escribir su propio destino. Se intensificaron los debates sobre la reforma de organismos multilaterales para reflejar mejor la diversidad de voces y perspectivas. Burkina Faso empezó a encender una chispa global. La posibilidad de que la dignidad y la autosuficiencia tengan más valor que cualquier reconocimiento externo. Al final, la pregunta dejó de ser ¿qué gana un país al aceptar un premio? Y pasó a ser ¿qué puede construir cuando elige la dignidad por encima del aplauso? En foros internacionales, delegados africanos comenzaron a exigir igualdad de condiciones y respeto a la autonomía en la toma de decisiones. Pero la reacción internacional no tardó en llegar. En los pasillos del poder occidental, la decisión de Traoré provocó inquietud y nuevas maniobras diplomáticas. Se discutió la posibilidad de crear nuevos mecanismos de cooperación menos dependientes de la aprobación de potencias tradicionales. La dignidad no se otorga, se conquista. Este principio se convirtió en lema nacional y regional, inspirando campañas educativas y movimientos sociales. Se organizaron simposios sobre la historia de la resistencia africana, destacando figuras como Patrice Lumumba y Thomas Sankara. La escena era ineludible. Cuando Ibrahim Traoré, en el año 2025, rechazó el Premio Nobel de la Paz, el mundo tuvo que enfrentarse a una verdad incómoda. África, por primera vez en mucho tiempo, sostenía un espejo firme, obligando a todos a mirarse y preguntarse quién dicta realmente las reglas del reconocimiento global. El debate se extendió a medios de comunicación, universidades y parlamentos de todo el mundo. Occidente perdió un instrumento de poder blando. Para algunos, la negativa de Traoré fue rebeldía. Para otros, la confirmación de que los premios internacionales pueden ser grilletes envueltos en oro. Más allá de los titulares, surgió una pregunta imposible de esquivar. ¿Quién define el valor de la dignidad africana? Organizaciones de la sociedad civil europea y estadounidense iniciaron debates internos sobre la necesidad de reformar los sistemas de premios internacionales. Aceptar premios de instituciones occidentales promete ventajas económicas, acceso a fondos, ayuda internacional, reconocimiento diplomático.
Pero cada beneficio lleva consigo un precio invisible. Es el costo de aceptar relatos impuestos, de ceder el control sobre quién merece admiración y bajo qué condiciones. La historia de los acuerdos de Bretton Woods y la imposición de políticas de ajuste estructural en África y América Latina sirve como antecedente de cómo la ayuda puede ir acompañada de condicionamientos que afectan la autonomía nacional. Al rechazar el Nobel, Traoré sacrificó mucho más que recursos materiales. Renunció a cientos de millones de dólares en inversiones potenciales, a la influencia de fundaciones globales y al aplauso de diplomáticos deseosos de exhibir progreso africano bajo sus propios estándares. Pero su no fue también una declaración de independencia, imposible de comprar ni medir con cifras. El país apostó por fortalecer su economía interna, apoyando la producción local y promoviendo la innovación tecnológica. El riesgo superó lo financiero. Lo que estaba realmente en juego era el derecho de África a contar su propia historia. Si acepta reconocimientos atados a intereses ajenos, perpetúa su papel secundario en el tablero mundial. Si los rechaza, se arriesga a la soledad internacional, pero también abre la puerta a una dignidad forjada desde adentro, no concedida desde fuera. La experiencia de India en la lucha por su independencia, enfrentando boicots y sanciones, fue un recordatorio de que el precio de la soberanía puede ser alto, pero los frutos son duraderos. La reacción fue inmediata y dividida. Gobiernos occidentales lamentaron la oportunidad perdida. Mientras tanto, en ciudades africanas, miles de estudiantes y ciudadanos inundaron las redes sociales con mensajes de orgullo y autonomía. Nunca antes un líder africano había expuesto de manera tan nítida el trasfondo político de los premios globales. Jamás se había negado a seguir el libreto, arriesgando reputación y recursos por una causa tan abstracta como la soberanía simbólica. La pregunta de fondo permanece. ¿Preferimos una África recompensada por su docilidad o una África capaz de reescribir las reglas, aunque eso implique sacrificios? El futuro de la cooperación internacional y la justicia depende de reconocer la igualdad real de todas las voces. Si seguimos usando premios como herramientas de control, perpetuaremos desigualdades y silencios estratégicos. Los debates en la Unión Africana y la Comunidad de Estados de África Occidental reflejaron la urgencia de repensar los mecanismos de legitimidad y reconocimiento. La negativa de Traoré no fue solo un acto individual de orgullo. Fue la chispa de una revolución silenciosa, un llamado a cuestionar si seguiremos viendo a África como eterna víctima o como socio igualitario en la mesa global. Se abrieron espacios de diálogo entre jóvenes y veteranos, promoviendo el intercambio intergeneracional de experiencias y lecciones de resistencia. Tú eres parte de la ecuación. Comparte esta historia. Reflexiona sobre el valor de aceptar o rechazar símbolos de poder. Solo así podremos empezar a derribar los muros invisibles y construir un nuevo marco de respeto y colaboración verdaderamente global. El destino de África, y quizás del sur global entero, está en juego. La historia enseñó que la dignidad, aunque costosa, es la única base firme para construir un futuro justo y autónomo. La pregunta ya no es quién otorga los premios, sino quién se atreve a escribir la próxima página de la historia. ¿Seremos testigos de una nueva era de soberanía o volveremos a las viejas cadenas disfrazadas de brillo? La respuesta, como siempre, está